Voy a contar un poquito dónde se inserta este trabajo, porque responde de alguna forma a un proyecto de investigación que está en curso y que he comenzado a trabajar recientemente. El proyecto particularmente se aboca a abordar la Guardia Nacional de la provincia de Buenos Aires entre 1880 y 1910 aproximadamente. Sería el periodo de consolidación del Estado Nacional, de la constitución de un orden político oligárquico, todas esas cuestiones que ya sabemos y hemos estudiado. Y que de alguna forma es una continuidad de mi primer proyecto de investigación, que fue ver a la Guardia Nacional de la provincia de Buenos Aires entre 1852 y 1880. En cierta forma, lo que intento hacer con este proyecto es cerrar el ciclo de vida de esta institución miliciana en la provincia de Buenos Aires, que si bien no termina en 1910, porque es una institución que se va a mantener en funcionamiento incluso más allá de la década de 1910, lo cierto es que la tradición miliciana en la cual se insertaba esa institución, que no es algo nuevo, sino que viene bebiendo de las antiguas milicias que funcionaron en el siglo XVII, las del siglo XVIII que se reformaron con la implementación de los cambios que llevaron adelante los Borbones con respecto a estas fuerzas, incluso con las milicias del periodo de la Revolución y el periodo republicano. Lo cierto es que esa tradición miliciana va perdiendo peso a fines del siglo XIX, y en ese contexto es que se inserta este trabajo. Básicamente la investigación tiene tres patas. En primer lugar, una aborda específicamente a las autoridades militares y milicianas que estuvieron en diálogo con esta institución y al mismo tiempo que funcionaron en concordancia con otras autoridades civiles en la provincia de Buenos Aires, como jueces de paz, intendentes, consejos deliberativos, comisarios y demás. Una segunda pata que apunta a ver ya más el proceso de formación del ejército moderno, del ejército que se parece más a lo que nosotros conocemos como brazo armado del Estado. Y una tercera pata que es la que intentaba, o que al menos iba a intentar mostrar los primeros avances hoy, que es ver el rol político que tiene esta institución en este periodo del 80 al 1910, que es el periodo que menos atención se le ha prestado a esta fuerza, e incluso a las milicias en general. Hay muy buenos trabajos y muchos para el periodo de independencia, para el periodo republicano, el periodo colonial. Se ha avanzado muchísimo en la etapa posterior a Caseros, pero lo cierto es que este momento posterior al 80 ha caído bastante en desgracia en la historiografía por la mera cuestión de que se ha planteado históricamente de que a partir de 1880 las milicias desaparecían, y que por lo tanto, a partir de ese momento era el ejército de línea en vías de profesionalización el que, tomaba la posta en lo que respecta a las Fuerzas Armadas del Estado. Gracias a Dios, últimamente, en los últimos años, se ha ido matizando esta idea y se ha reconocido la existencia de la Guardia Nacional e incluso de cuerpos milicianos en otras provincias que funcionaron a la par del ejército de línea, ya que estaba tendiendo a convertirse en un ejército profesional desde inicios del siglo XX. Entonces este es el proyecto en general. El trabajo que voy a presentar hoy en particular es un primer avance, es un ejercicio de exploración para ver cómo es la intervención de la Guardia Nacional de Buenos Aires en la política de este periodo, para lo cual me concentro específicamente en las revoluciones radicales y cívico-nacionales de 1893 en la provincia de Buenos Aires. Estos episodios tienen dos momentos. El primer momento, que es el que voy a plantear hoy, o el que voy a intentar ver hoy, que son las revoluciones entre julio y agosto, es decir, que se inician el 31 de julio y perduran por unos 10-15 días en agosto en toda la provincia. Hay un segundo momento que corresponden a las revoluciones a fines de septiembre, que inician el 24 de septiembre y que se van a extender por los primeros días de octubre, en donde ya se ve una mayor participación del gobierno provincial en la intervención militar sobre el territorio de Buenos Aires, bajo el mando del interventor Lucio Vicente López, que venía en representación del gobierno nacional de Ulises Peña, con el propósito de poner fin de alguna forma a esta crisis política que se había inaugurado el 31 de julio con los inicios de los levantamientos radicales y cívico-nacionales en la provincia. Yo solamente me voy a abocar al primer momento, es decir, julio-agosto, que en términos, analíticos,
para mi proyecto particular es el al que menos jugo le puedo llegar a sacar, porque es en donde, digamos, la historiografía más avanzado, ¿sí? Con descripciones muy detalladas de los acontecimientos, digamos, acontecimientos que por otro lado se han insertado en un contexto o en un proceso político de más largo aliento. Digamos, hay muchos historiadores que lo han hecho muy bien. Por eso solamente me voy a dedicar a, digamos, hacer un ejercicio de exploración y a rastrear cuál fue la participación efectiva que tuvo la Guardia Nacional en ese momento, ¿sí? Que insisto, no es algo que descubrirla, digamos, sería como descubrir la pólvora, ¿no? Es decir, algo que ya está hecho, pero bueno, al menos ponerlo en palabras o sistematizarlo. La parte más rica del trabajo es la que viene después, a continuación, pero que bueno, no me daban las páginas para poder presentarlo, ¿sí? Entonces, planteando, digamos, esta introducción, la idea del trabajo, por otro lado, no es estudiar en sí este episodio de la política argentina, digamos. Lo que a mí me interesa en realidad es insertar esta presentación en un contexto historiográfico que está preocupado por ver la centralización del poder militar, digamos, la importancia que tienen las fuerzas tanto milicianas como de línea en los levantamientos, en las revoluciones, en diversos pronunciamientos armados, y en definitiva ver, digamos, cómo los hechos de armas tienen un impacto muy fuerte en el proceso de constitución del Estado, ¿sí? Digamos, ese es el objetivo final de la investigación. Una forma particular de abordarlo es ver este episodio particular de la historia argentina. A medida, bueno, que fui observando las fuentes, en este caso en particular, para este momento de las revoluciones he trabajado con dos fuentes específicas. Una es una fuente que está editada, que es un libro de Louis Force, que se llama Levantamiento, y bueno, no me acuerdo, tengo por acá el nombre anotado, para no decirlo. Bueno, se me va una palabra y no lo encuentro, pero es Levantamiento y Desarme de la Revolución, una cosa así. Y es, digamos, un participante mismo en los sucesos, digamos, un radical que interviene en los levantamientos militares y que va a dejar una crónica muy extensa, digamos, un libro de muchas páginas sobre lo sucedido en cada uno de los partidos de la campaña bonaerense, por lo que, digamos, hay información de primera mano muy útil para ver la situación desde la perspectiva de los radicales, ¿sí? Y por otro lado, la otra fuente que consulté es una documentación de Juan Carlos Belgrano, que fue el jefe de la Junta radical que tomó partido en la revolución y que posteriormente va a ser nombrado gobernador interino de la provincia de Buenos Aires, y que bueno, va a permanecer en el cargo por muy poquitos días, hasta que fuera nombrado el interventor Olivera en ese cargo. Digamos, esas son las dos documentaciones con las cuales trabajé. Estuve consultando también el diario La Nación, pero bueno, no hay, digamos, una información que se le pueda parecer a lo que existe para los revolucionarios radicales. Y producto, digamos, de analizar estas fuentes y de ver otros trabajos que, digamos, que ya se han hecho desde la historiografía, digamos, lo que pude encontrar básicamente es que la Guardia Nacional tiene una participación muy activa en el levantamiento, digamos, no como fuerza entendida en términos de una institución provincial que responde toda a favor del gobierno provincial o toda en contra del gobierno provincial, sino que en realidad es una fuerza que está movilizada por los poderes locales de la campaña, específicamente los comandantes militares que estaban a cargo de sus batallones o de sus regimientos, pero que por otro lado no hay un comportamiento uniforme en cada uno de esos comandantes. En la mayoría de los casos observamos comandantes que se van a sublevar al gobierno provincial que los había designado, al gobierno de Julio Costa, se van a plegar a la revolución, van a intentar reunir hombres para enviarlos, en el caso de los radicales, al campamento que se encontraba en el pueblo de Temperley, desde el cual se pensaba después entrar triunfalmente a la ciudad de La Plata. Aunque en otras ocasiones se observa que estos comandantes no responden al lobby que hicieron los radicales para que puedan movilizar hombres, sino lo que hacen es primero tomar el poder en los partidos de la campaña, destituir al comandante, destituir al intendente, tomar la comisaría, requisar las armas que había en la comisaría, reemplazar al comisario y así instituir especie de gobiernos locales, y dentro del contexto de esos gobiernos locales convocar sí a la Guardia Nacional para que los vecinos de esos partidos o de los pueblos se sumen a la revolución.
Por otro lado, también observamos algunos poquitos casos en donde la Guardia Nacional defiende al gobierno constitucional de Julio Costa, digamos, no se pliega al levantamiento radical. Vemos en otras ocasiones Guardia Nacional que no se pliega ni al movimiento revolucionario, ni que defiende al gobernador Costa, pero que sí es movilizada por los vecinos para mantener la seguridad al interior de los partidos, para desarrollar funciones más que nada de policía. Por lo que en definitiva se ve, digamos, un panorama bastante complejo en ese sentido. Lo que sí se observa es que nos encontramos en un momento de fines del siglo XIX con, digamos, una gran cantidad de hombres que se movilizan y que son puestos en armas en ese momento, con números que no son del todo precisos. Para el caso de los radicales se habla de alrededor de 6.200 hombres que están reunidos en Temperley, que al mismo tiempo no computan los 4.000 que se habían reunido en el oeste provincial, en la zona de Bragado, de Lincoln, de General Pinto, toda esa región, que no llega a sumarse a las fuerzas radicales en Temperley. Por otro lado, se habla de alrededor de 800 hombres para el caso de los nacionales, de las fuerzas mitristas, que digamos son mucho más reducidas en número que las fuerzas radicales. Pero digamos no hay un número preciso que se pueda decir, bueno, fueron tantos, ¿sí? Y por otro lado, tampoco las fuentes, al menos que he consultado hasta el momento, tampoco me permiten decir cuántos de esos hombres eran efectivamente guardias nacionales que eran movilizados por sus comandantes, ya sea por los designados por el ex gobernador Costa luego de su renuncia, o por los jefes radicales. Decir o discernir cuántos eran voluntarios, cuántos eran fuerzas de policía, digamos, eso me complica bastante el panorama. Y muy difícil de lograr, y no he consultado las fuentes que me permitan llegar a ese número. La idea de buscar un número es comparar con números más precisos que tengo para la etapa posterior, que es la de septiembre, en donde digamos, hay una movilización realmente mucho más grande de hombres, que tengo que investigar si, digamos, esto no está en la ponencia, pero lo cuento como para justificar, digamos, que no debo contar para ver si esos números son certeros o no, porque se están hablando de alrededor de 23.000 hombres de guardias nacionales que se movilizan al servicio del Estado provincial, en defensa del gobierno, que es, digamos, en este caso, del gobierno nacional. Pero bueno, realmente me parece un número muy abultado, que por el momento tengo que cruzar con otro tipo de fuentes más locales en donde se cuentan los registros específicos. Si logro, digamos, hacer de números más precisos para esta primera etapa y poder corroborar o no estos números que tengo para el segundo momento de las revoluciones de septiembre y octubre, ahí voy a poder comparar, digamos, el grado digamos, el éxito en la movilización que tuvieron los radicales y poder comparar con la capacidad de movilización que tiene el Estado, que ya por este momento es, digamos, es mayor, y que de alguna forma, digamos, lo que yo estoy viendo, digamos, esto es algo que, digamos, es una hipótesis de trabajo, es que, digamos, ya se puede ver hacia fines del siglo XIX y específicamente este momento particular de 1893 como realmente un antes y un después en el control que el gobierno nacional va a tener de esta institución. Digamos, no tanto 1880, digamos, yo no estoy viendo un cambio tan fuerte en 1880, sino más que nada, digamos, en este tema específico de la Guardia Nacional y de las milicias provinciales en Buenos Aires, yo noto que 1893 es un punto de inflexión, digamos. Pero bueno, todavía es una hipótesis que hay que ver, bueno, si se prueba o se refuta, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar entonces los comentarios de Fabián Herrero, el trabajo de Valentina y de Alejandro. Bueno,